A continuación tendrá la palabra el señor Nick Livingstone, quien tiene larga experiencia en participaciones público-privadas, por lo cual yo le solicité que nos explicara un poco cómo lograr la transición en la conciencia de los participantes de las contrataciones entre el modelo tradicional y el de las PPP. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación a la Cámara. Muchas gracias también por la presencia del embajador, que tuvimos la suerte y el placer de conocer muchos años atrás en México, cuando iniciamos el trabajo mexicano de armar el primer programa de APP. Y desde entonces he trabajado en más o menos 10 países de América Latina y me alegro que finalmente vamos a empezar acá en la Argentina. O sea que yo me radiqué en la Argentina porque me parecía que era un país de oportunidades y que las cosas iban a pasar. Bueno, tardamos unos 15 años para llegar a este punto. It's worth the wait, I would say. Digamos, ok. El tema es simplemente decir, APP se aplican a muchas cosas. Se ha hecho referencia al programa británico. Tenemos más o menos 1.000 proyectos, 120.000 millones de inversión, lo tenemos en todos los sectores. Y uno de los sectores muy importantes, no sé si esto funciona, es el sector social, que uno tiene tendencia a olvidar, pero en realidad en el programa británico, educación y salud representan más o menos el 30-35% de la inversión que se ha hecho. El tema de APPs, de la asociación pública-privada, es una familia muy amplia. Va de concesiones, acá hay una ley de concesiones también, pero en otros países no hay, y en cierto modo es de integrar lecciones que se han aprendido en otros sectores y aplicarlos a esta nueva modalidad. Ya se dijo varias veces, no es privatización, evidentemente no es privatización, es buscar mejorar el servicio público utilizando las cualidades que aporta el sector privado, quiere decir una gestión mejorada. Porque es que las empresas del sector privado funcionan mejor que las empresas del sector público, porque el interés económico es distinto. En la medida de lo posible, también aportar innovación, o sea que el sector privado es el que innueva, que aporta nuevas soluciones. ¿En qué medida las podemos integrar en la manera que el Estado brinde servicios al consumidor? Y evidentemente, muy importante, la financiación. Como dijo alguien, el que tiene el oro, bueno, en este sentido el sector privado tiene el oro, o mejor dicho, sus banqueros lo tienen, pero el tema acá también es, a pesar del hecho que la financiación la va a aportar el sector privado, la realidad es que el proyecto lo va a terminar pagando el sector público. O sea que uno de los motivos por los cuales uno quiere recurrir a eso es efectivamente también de salir de malas prácticas adquiridas durante muchos años en los cuales el Estado no pudo efectivamente imponer su voluntad, su control, su monitoreo. Y en cierto modo en muchos países el sector privado ha aprovechado esa situación y entonces en ese sentido uno puede decir que PPP es contratación, it's pure procurement. Es una disciplina sobre todo y yo interpreto las tres siglas como un buen proyecto, una buena preparación y un proceso licitatorio transparente y eficaz. El único problema, como dijo alguien en una reunión, es que se olvidó el cuarto P, que son los hombres políticos. O sea, los políticos pueden desarmar toda esa ecuación que normalmente funciona bien. Pero las características de estos proyectos es que son efectivamente en muchos casos de alta complejidad, mayormente de inversión muy importante y necesitan estos plazos largos para que la amortización del proyecto se pueda hacer. Uno de los motivos por los cuales los proyectos son grandes es que el esfuerzo económico y humano para armar estos proyectos es también desproporcionado comparado con licitaciones tradicionales. Quiere decir, tanto para el sector público como para el sector privado, tiene que haber la posibilidad de una amortización de esos costos. Y esa amortización no se va a hacer en un proyecto de $2 millones. Si cuesta $1 millón para armarlo, $2 millones no van a amortizar ese costo. O sea que son proyectos en su mayoría caros,
pero aportan una transparencia en cuanto al gasto público, en el sentido que desde el principio el Estado tiene una idea muy clara de cuál es su compromiso a largo plazo. La matriz de riesgos, Alejandro hizo referencia, es cierto, tiene que ser adquirido, adoptado por el que mejor lo sabe manejar, eso es la regla fundamental. Y en este sentido, los gobiernos tienen realmente que empezar a pensar cuáles son los riesgos asociados con la inversión que yo quiero hacer. Muchas veces las licitaciones se hacen, el análisis de riesgo es menor, y cuando uno mira un análisis de riesgos de un proyecto APP, cubre 3, 4, 5 páginas de categorías distintas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar qué es que va a pasar con este proyecto durante 20 años. O sea que normalmente lo que se pasa es que la visión del Estado, es decir, bueno, ahora tengo el problema de la construcción, vamos a ver si se construye a tiempo y en presupuesto, pero mucho más allá, en cuanto a riesgos, el análisis es muy sencillo. Uno de los elementos claves también de los proyectos de este tipo es que se transfiere al sector privado el riesgo diseño. ¿Por qué? Porque antes el Estado lo tenía, lo cual permitía al sector privado quejarse cada 6 meses diciendo usted hizo un mal diseño, ahora lamentablemente hay un sobrecosto, hay un atraso que yo tengo que cubrir, pero usted me lo va a pagar. Y para muchas empresas del sector privado, el hecho de contestar el diseño le permitía sacar más dinero al Estado. Entonces, estamos frente a ese viejo cuadro en el cual todo lo que es colorado es lo que el Estado terminaba pagando encima de lo que había pactado en el contrato. Y cuando se terminaba la construcción, lo que pasaba es que la calidad de la infraestructura empezaba radicalmente a desmejorarse a partir de ese momento. ¿Por qué? Porque el incentivo no estaba. Ahora, en el proyecto de APP, el incentivo es muy grande. Yo privado, no voy a sacar ninguna ganancia acá, porque en gran parte el contrato es un contrato de servicios, mientras que el activo no está terminado, no puede haber servicio, el Estado no tiene obligación de pagar mientras no haya servicio. Yo empiezo a pagar servicio a partir del momento que el activo está disponible. Y en ese momento ya hemos pactado lo que yo voy a pagar durante 20 o 30 años, lo cual le da estabilidad al sector privado, que es el interés del sector privado, tiene un flujo de caja a 20, 30 años, hay que hablar con sus banqueros para saberlo. Y, en segundo lugar, la calidad de la infraestructura se mantiene durante todo ese periodo, que es finalmente lo que el gobierno quiere ofrecer a sus ciudadanos. Hay APPs por todos lados. Como decía Cole Porter, in Spain, the best upper sets do it. Todo el mundo hace esto, en cierto modo. Y esto es simplemente un mapa representativo de lo que está pasando en América Latina, en distintas categorías de APP. He tenido el placer de trabajar en muchos, pero como digo, estoy muchísimo más contento de estar trabajando ahora acá, que recién estamos empezando, en cierto modo. Esto es simplemente un slide que sacamos a nivel del Banco Africano de Desarrollo para mostrar cuántas leyes existen y cuántos países operan sin leyes. La realidad, evidentemente, es que los países de derecho anglosajón en general no tienen ley. Nosotros tenemos 1000 proyectos, no tenemos ley en Reino Unido. Pero también es interesante saber que México tardó 10 años en sacar su ley. O sea que Brasil lo sacó al principio, México al final, en cierto modo. Quiere decir que la ley, y sobre todo yo creo que eso sale de las presentaciones anteriores, es absolutamente fundamental en este caso para mandar un mensaje muy claro al mercado del compromiso del gobierno para hacerlo. En México eso no se sintió de la misma manera. Brasil lo sintió porque también tenía que crear un fondo para garantizar los proyectos. Quiere decir, la política de un país a otro en cuanto a la ley, marco regulatorio, es distinto. Acabo de terminar 4 años de trabajo en Marruecos, empezamos realmente desde el principio. Tardó 2 años para pasar su ley. Terminamos con la ley, terminamos con el reglamento y recién ellos ahora van a arrancar con sus proyectos. Quiere decir, cada país tiene, en cierto modo, un recorrido distinto. Esto muestra muy rápidamente lo que pasó en México
y esto es importante tenerlo en cuenta. México arrancó, hay que admitir, desde cero, pero hasta que los primeros proyectos salieran al mercado, tardaron 2 años para llegar a eso. Eso parcialmente la necesidad de rodar una idea, un concepto que no existía en México y en ese momento, en el 2012, existía en pocos países del mundo, ahora está generalizado como lo vimos, pero también los proyectos son largos para preparar. En Gran Bretaña llegamos al punto en el cual ciertos proyectos tardaban 36 meses a preparar antes de ir a la licitación. Eso se revisó con la llegada de Cameron, revisó varias cosas el señor Cameron últimamente, y se puso como límite ahora 18 meses. Pero estos proyectos son de alta complejidad, y eso hay que reconocerlo, que de ese trabajo salen proyectos, y esto es lo que pasó en México, los primeros proyectos que salieron en ese país. Esto no lo voy a aburrir, pero es el ciclo de proyecto de una APP, lo pueden estudiar si quieren, pero es evidente que estamos en esta fase de acá, de crear el marco, en cierto modo, identificación, evaluación, selección de proyectos, armar la gobernabilidad, las instituciones que se necesitan. Después, en algún momento, se van a tener que, no se ha hecho mención, pero se van a tener que reclutar expertos, todos los abogados acá en chochos con esta frase mía, van a tener que reclutar expertos. En Gran Bretaña hoy, desde 15 años que tenemos este programa, los grandes proyectos todavía generan trabajo para expertos en transacciones, financieros, técnicos y legales. So we can all feel better. Para el sector público es un verdadero desafío, porque, como dije antes, esto es un proceso de alto rigor. Los proyectos mal preparados son malos proyectos. PPP mal hecho no transforma un mal proyecto en un buen proyecto. ¿Por qué? Porque los proyectos tienen que ser, sobre todo, bancables. Y si no son bankable, no pasa nada. Muy fácil. Y el banquero es el último árbitro en este tema. ¿Por qué? Porque él va a asumir el riesgo de pago del Estado a través del instrumento del sector privado. Quiere decir que el due diligence que hace un banquero en cuanto a los postulantes en una licitación es aún más profundo que el que hace el Estado. Porque el banquero quiere saber que este señor, esta empresa, es capaz de cumplir con sus obligaciones contractuales. Porque si no es capaz de cumplir, el Estado no le va a pagar. Y si el Estado no le paga, ¿quién me reembolsa mi crédito? O sea que en ese sentido se necesitan elementos también muy importantes. Se necesitan también una institucionalidad a nivel del gobierno. El banquero quiere saber que el proceso de toma de decisiones es claro, que las responsabilidades de los distintos actores están bien divididas y que esa relación va a funcionar a través del contrato. Acá muestro simplemente un slide para mostrar distintas maneras de hacerlo, pero esencialmente los dos papeles son de desarrollo de proyecto y monitoreo de proyecto. Si vamos al país vecino, a Uruguay, el desarrollo del proyecto viene entre el sector y la Comisión Nacional de Desarrollo, que se ocupan de armar el proyecto, y el monitoreo del impacto fiscal viene a través de la unidad PPP, que está dentro del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Y todo el tiempo hay un diálogo entre esos dos. A medida que el proyecto se va desarrollando, el MEF tiene que evaluar el impacto fiscal de lo que se está armando. Y el Ministerio tiene la última palabra en ese sentido. Entonces, para el sector público es una nueva disciplina. Y esa disciplina implica que se tiene que armar y generar las capacidades para hacerlo. En Gran Bretaña armamos separadamente una institución que se llamaba Partnerships UK. Era una especie de mini merchant bank, 60 personas, y ellos fueron, en cierto modo, el que controlaba todo lo que pasaba en estos proyectos. Pero este modelo no se ha utilizado en ningún otro país y además el Tesoro ahora reabsorbió Partnerships UK dentro del Tesoro. Pero eso es porque en gran parte el modelo estaba ya mainstream. Hay dos temas. La iniciativa privada, de la cual no se habla mucho en esta ley, pero en muchas leyes se habla. El único comentario que yo haría, hay que controlar la iniciativa privada de la misma manera que se controla el proyecto iniciado en el sector público.
hay que aplicarle las mismas reglas de análisis que se aplicaría. O sea que el proyecto pasa únicamente si eso se hace, porque la iniciativa privada, por definición, es una iniciativa que es un poquito más favorable para el sector privado que para el sector público al inicio, ¿no? Para el sector privado, it's a new game. It's a new game. De repente debe encontrar frente a él gente tan capaz como él. La frase inglesa es level playing field. Y el Estado tiene que generar ese level playing field de forma que los contratos, las negociaciones sean entre iguales. Porque si no es así, esto no va a funcionar. El sector privado tiene que sacarse la cabeza que cuando las cosas no le van bien, puede recurrir y cambiar el contrato. Como se decía, el contrato se tiene que mantener. Y en ese sentido, el rigor y la disciplina del Estado tienen que imponerse sobre el sector privado. Para el sector privado es going to be a shock. ¿No me van a pagar al principio? No, le voy a pagar sino cuando usted termina. Ah, bueno, ¿qué voy a hacer mientras tanto? Bueno, tiene que financiarlo. Así que hay toda una serie de riesgos que el sector privado en un país como Argentina no está acostumbrado a tener. Y ahora lo va a tener que tener. Entonces, hay que reconocer que estos son procesos largos y hay que tener la paciencia para sacar el resultado que se necesita. Se tiene que cumplir con todas estas condiciones de institucionalidad, gobernabilidad, diálogo, comunicación, enseñar a la gente de qué se trata. O sea, no es para todo tipo de proyecto. Esto no se transforma en el palito mágico para hacer proyectos. Cada análisis tiene que decir, ¿este proyecto se presta a esto o no se presta? Es una alternativa, no se impone. Entonces, aporta toda una serie de posibilidades para el país que el país debe aprovechar en la medida de lo posible. Entonces, para terminar con Cole Porter, even Argentines without means do it. Entonces, let's do it.